Hola, soy Ricardo y en este video les voy a hablar sobre la mentoría en español. ¿Qué significa la mentoría en español? Tengo varios videos en mi canal explicando qué es la tutoría en español, la mentoría en español o el coaching en español, que son los servicios que yo ofrezco para ustedes en internet. Bueno, el servicio que más me han preguntado es la mentoría. Muchos profesionales tienen dudas sobre si aprender a través de la tutoría o a través de la mentoría y no ven la diferencia entre ellos dos. El video de hoy es particularmente sobre la mentoría. La pregunta que más se repite en los correos que recibo es: ¿en la mentoría enseñas español o enseñas proyectos? Antes de responder la pregunta, yo me cuestioné por qué se hace esta pregunta, y viene mayormente desde profesionales que ya conocen sobre proyectos. De hecho, el argumento es: yo conozco sobre proyectos, Ricardo. Yo estudié lo que dice el PMI, tengo mi licencia para ejercer en cualquier parte del mundo sobre proyectos a través de los principios del PMI. Entonces yo no quiero aprender de proyectos, Ricardo, quiero aprender español. Ese es el argumento para hacer esta pregunta. Se entiende que los lineamientos que ofrece el PMI para proyectos son proyectos a nivel mundial. Si trabajas en Estados Unidos o trabajas en Monrovia o trabajas en Groenlandia o en Chile, los proyectos deberían manejarse de la misma manera. Cierto, eso es correcto. No obstante, los proyectos no se desarrollan de la misma manera en todos los países. ¿Por qué? Por limitaciones de recursos, por limitaciones de distancia, por limitaciones gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para responder la pregunta de si quiero enseñar proyectos o quiero enseñar español, la respuesta es que quiero enseñar los dos, a través de adaptación. La adaptación es lo que va a permitir que una persona de otro país venga a trabajar a Chile, a Perú, Argentina o cualquier lugar de Sudamérica y pueda adaptar lo que él ya conoce de proyectos en Sudamérica, hablando en español. No es solo aprender nuevas palabras, no es tan solo articular oraciones para poder generar un párrafo grande y poder transferir información o poder comunicarse. No se trata de eso. Se trata de entender que cuando caminas por las calles de un estado de Estados Unidos, no es lo mismo que caminar por las calles de Perú, de Ecuador o de Chile. Hay limitaciones distintas, hay anchos distintos, hay policías que funcionan diferente, hay gobiernos que funcionan diferente, hay bomberos que funcionan diferente, etc. Asimismo, como socialmente son países diferentes, para trabajar en proyectos funcionan de maneras diferentes. Entonces, que project en inglés significa proyecto en español, no es suficiente para poder trabajar en Sudamérica. El mayor error que cometen las personas cuando están aprendiendo un lenguaje y sobre todo cuando lo quieren aplicar en proyectos es que ven todo a partir de una sola variable. Y una sola variable no es representativa de los hechos globales. Entonces, cuando uno está pensando en que traducir palabras va a ser suficiente para entender cómo funciona la idiosincrasia chilena, no es suficiente. Tienes que tener más variables en tu ecuación. Tienes que conocer cómo funciona el gobierno, tienes que entender cómo funcionan las empresas, tienes que entender que incluso si tú estudiaste el proyecto en Estados Unidos y lo quieres desarrollar aquí en Chile, los rendimientos son distintos. Si nosotros tenemos un proyecto estudiado con los rendimientos, con los costos de Estados Unidos y lo queremos aplicar en Chile solamente cambiando la moneda, no va a funcionar. Los rendimientos que conoces en Estados Unidos con la gente que tienes en Estados Unidos son diferentes a los rendimientos que tienes en Chile. Y sé que son diferentes a los que tienen en Perú y sé que son diferentes a los que hay en Ecuador. Son países diferentes. Si el rendimiento de tu proyecto se ve afectado, se va a ver afectado el costo de tu proyecto y definitivamente el alcance de tu proyecto de acá. Voy a dar un ejemplo concreto. Yo fui superintendente de un proyecto minero donde tenía colegas que venían de diferentes países: Estados Unidos, Reino Unido, India, etc. Todos ellos hablaban en inglés y todos ellos querían entender cómo funciona el proyecto en español, querían comunicarse con los trabajadores en español. Muchos de ellos lo lograban, pero el mayor problema que ellos tenían y que ellos me manifestaban era que: Ricardo, los rendimientos que yo conozco en mi país son súper diferentes a los que tenemos en Chile. En Chile trabajan menos, en Chile trabajan más. Ricardo, la legislación indica que nosotros deberíamos trabajar 8 horas al día en este proyecto minero, pero las horas efectivas de trabajo son en torno a 6. ¿Por qué hay tanta diferencia? Algo que los extranjeros no conocen es que en Chile hay un énfasis gigante en seguridad. Hay muchas charlas, hay mucho cuidado en los transportes, hemos tenido accidentes graves, accidentes fatales en minería, entonces la seguridad
es un valor intransable en la legislación chilena. En otros países la seguridad tiene un valor un poco menor. Lo anterior son solo ejemplos de que si tu proyecto fue creado con un cronograma determinado, ese cronograma va a ser mayor en Chile y va a ser diferente en otros países. Eso es lo que tenemos que analizar. Si tu proyecto es un proyecto minero, lo podemos analizar en función de mi experiencia en minería. Si tu proyecto es un proyecto de crear un negocio de comida, lo podemos analizar en función de mi experiencia con proyectos de comida. Si tu proyecto tiene relación con derecho, voy a buscar información de derecho para poder transmitirla a ti y hacer esta mentoría en derecho para que tú conozcas las palabras del derecho y cómo funciona el derecho aquí en Chile. Volviendo un paso atrás, la tutoría enseña tópicos particulares y específicos en el idioma español. Como lo he dicho antes, aprender colores, aprender los nombres de los muebles, aprender cómo pedir comida en un restaurante, etc. La mentoría está creada para los profesionales que van a trabajar en compañías latinoamericanas o en países latinoamericanos o incluso con jefaturas que vienen de Latinoamérica, entiendan que tienen costumbres, que tienen culturas, tienen idiosincrasias distintas y eso afecta en los proyectos. Los proyectos pensados en China no tienen el mismo rendimiento que los proyectos pensados para Estados Unidos o para Chile o para Perú. Tienen rendimientos distintos. Bueno, Ricardo, pero si yo diseño mi proyecto, llevo mis supervisores y llevo mi gente desde mi país para desarrollarlo en Chile, debería ser lo mismo, ¿cierto? ¿Creen ustedes que va a ser lo mismo? Yo definitivamente les digo que no va a ser lo mismo, porque las limitaciones no están relacionadas con que los trabajadores trabajen más lento o más rápido. Tienen que ver las horas laborales, tienen que ver los problemas que se van a encontrar en terreno, tienen que ver los tipos de suelos, tienen que ver los proveedores, tienen que ver los contratistas y tienen que ver mil cosas más. Entonces, la mentoría está relacionada directamente con la adaptación. Yo les voy a ayudar a adaptar lo que ustedes ya conocen de los proyectos desde sus países de origen para desarrollarlos aquí en Chile o en algún lugar de Latinoamérica. La mentoría también busca mejorar tus habilidades de comunicación. Se entiende siempre que la comunicación es un valor vital en los proyectos para desarrollar en cualquier lugar del mundo. Si tenemos un profesional en una posición de gerencia o de jefatura que conoce mucho la técnica de la industria en la que trabaja, pero no tiene habilidades de comunicación, ese profesional está limitado. Y yo quiero que los profesionales que trabajen conmigo no tengan límites, que sus habilidades de comunicación sean mayores que las que tenían antes, no solo al hablar español, sino que también al hablar en su idioma de origen. Quiero que los profesionales entiendan que la técnica o la especialización es solo una variable en la ecuación que ellos deben manejar en su vida profesional. La especialización, la técnica es una cosa. La comunicación es una variable alta en esta ecuación y así muchas más. Busco que la comunicación crezca de forma exponencial, no solo en el español. El español va a ser útil para trabajar en Latinoamérica y en compañías que vengan de Latinoamérica. No obstante, estos proyectos se van a acabar. Ustedes van a volver a sus países de origen y eso va a significar que el conocimiento que ustedes adquirieron acá va a ser una herramienta vital para trabajar nuevamente en sus países. Van a entender que adaptarse a lugares, a personas, a gobiernos, a países, es fundamental, es básico en el desarrollo de un profesional. Voy a dar un ejemplo muy simple y tiene relación con algo que yo hago todos los días y es el gimnasio. En el gimnasio hoy ocupé la prensa de 45 grados para piernas y la cargué con 400 kilos. Sumé todos los 20 y llegué a 400. Si yo voy a Estados Unidos y hago el mismo ejercicio, tomo la prensa de 45 grados para piernas y pongo todos los discos de 20, me voy a dar cuenta que no son 400 kilos, son menos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se mide en libras y en Chile se mide en kilos. Eso es otro ejemplo concreto de que uno tiene que adaptarse al lugar al que llega. Es impensado creer que yo voy a llegar a un lugar y el entorno se va a adaptar a mí. Por eso es que los profesionales que dirigen proyectos desde un nivel superior y tienen que ver el total del proyecto, tienen que ser los primeros en adaptarse a la situación. Tienen que adaptarse al lugar, al terreno, a las comunidades, a las personas que habitan el lugar, a las maquinarias, al clima, al tipo de movilización, a los tiempos de espera, a los tiempos muertos, a los tiempos que no se recuperan y todo lo anterior más un montón de cosas tienen que agregarse al proyecto porque los proyectos cambian en función del lugar al que llegan. Oye, Ricardo, yo ya sé de proyectos, ya sé cómo adaptar los proyectos. Hice un proyecto
al que en Estados Unidos nos demorábamos 8 meses y le agregué 2 meses más por los tiempos de espera, por la legislación, por la prevención y deberíamos habernos demorado 10 meses. Ok, entonces, ¿por qué tu proyecto cuando empezó a funcionar terminó durando 15 meses? Es que los permisos se demoraban más de lo que esperaba y no estaba considerado. Eso es una posible respuesta. Puede ser que los trabajadores hayan entrado en una huelga. Puede ser que tu proyecto haya funcionado perfectamente, pero los transportistas hayan hecho una huelga. Puede ser que hiciste un hallazgo arqueológico y tu proyecto en vez de demorarse 15 meses se demoró 40 meses. Hay muchas variables. Ricardo, ¿qué puedo hacer si el proyecto se detiene debido a un hallazgo arqueológico? Ricardo, ¿qué puedo hacer si mi proyecto se detiene en función de una huelga de microbuseros? Esas respuestas no las vas a obtener viviendo en Estados Unidos, las vas a obtener viviendo aquí y las tienes que obtener antes de llegar acá. Y ese antes lo puedes obtener a través de mí. Yo tengo experiencia trabajando en proyectos en Chile, mayormente en construcción e ingeniería, pero también tengo experiencia en otras industrias. Conozco muchas personas que me pueden dar una visión diferente de proyectos de otras industrias y yo los puedo transmitir a través de la comunicación y a través del lenguaje a mis estudiantes. En resumen, la mentoría en español mejora tu adaptación a nuevos proyectos, a nuevos lugares y a nuevas personas. Por favor, dame tu poderoso like, suscríbete a mi canal, comparte este video y visita mi página web www.ricardospanishcoach.com y te veo en el siguiente video.